Aló, ¿me escuchan? No sé si me escuchan. Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, ya, excelente. Entonces empezamos. Buenos días, soy doctor Avilés, urólogo. Vamos a hablar acerca de, bueno, varios temas. Lamentablemente acá han dejado varios temas que vamos a tener que hablar. Y empezaremos con urolitiasis. La siguiente, por favor. ¿Qué son los cálculos? Son concreciones minerales y matriz orgánica en las vías urinarias. O sea, en pocas palabras, talas de piedras, así, en pocas palabras. ¿Sí? Se da más o menos en la edad media de la vida. Estamos hablando de los 30 años aproximadamente, donde se ve el primer episodio de cálculos. Más frecuente en hombres que en mujer, relación 2:1, usualmente 10% sobre 5. Y es la tercera afección más frecuente del aparato urinario. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la probabilidad que yo pueda hacer un cálculo? 15% más o menos. Más frecuente en hombres que en mujeres. Y 5 a 10% son sintomáticos, lo que significa que el 90 a 95% son asintomáticos, o sea que no presentan síntomas, ¿sí? Y si me preguntaran, digo usted, una de las de los más características más frecuentes de los cálculos es que tengan alta recurrencia, tienen mucha recurrencia, ¿sí? La siguiente, uy, no sé el cuadro, dale otro clic, a ver, dale otro clic, no, bueno, no salió el cuadro. En la imagen sí está. ¿Qué decía el cuadro? Que la recurrencia se da en el lapso de años. O sea, que más o menos en el primer año tengo un 5 o 10% y así va a subir de tal manera que a los 10 años tenemos 60% de personas con cálculos otra vez. Bueno, y si me hablan de etiopatogenia, o sea, causas, ¿por qué se forman los cálculos? Entonces, aquí hay varias teorías, y son teorías. Una teoría habla sobre saturación. Dice que si una orina está muy cargada, tiene mucho soluto, entonces esto forma cálculos. Sí, se ha visto que mucha gente con orina sobrecargada, sobresaturada hace cálculos, efectivamente. Otra teoría dice, no, es una teoría de la nucleación. ¿Por qué? Porque han visto que los cálculos tienen anillos concéntricos como núcleos. Entonces, ¿qué pasa? Que estos núcleos de alrededor están formados, se ha visto en el centro hay algo orgánico, células epiteliales, piocitos, coágulos, algo que actúa como un pegamento que hace que de pronto tenga después yo que formar cálculos alrededor. Entonces, eso es lo que dice la teoría. Y se ha visto que hay lo que se llama ahí la matriz orgánica. 2 al 10% de los cálculos tienen esto, una parte que es justamente orgánico. Otra teoría dice que no, lo que pasa es que disminuyen los inhibidores de cristalización, o sea, sustancias que inhiben la formación de cálculos. Y para esto hay una gran lista. Estos son algunos que se mencionan clásicos: urmucoides, citrato, magnesio, fosfato. La siguiente. ¿Y cuáles son los síntomas de un cálculo? Vemos que lo más frecuente es que sea asintomático, o sea que no es síntomas. Entonces puede haber cólico nefrítico, vamos a hablar algunas palabras después. Lumbalgia, se confunde como una lumbalgia mecánica, ¿sí? Pero pero no tiene relación con la parte muscular. En cambio acá sí tiene relación con la parte muscular, con el movimiento. Puede producir hematuria macroscópica con o sin dolor, con o sin hito de repetición o sin infecciones frecuentes. Cuando tengo una paciente, sobre todo mujeres que vienen con hito de repetición, siempre descarten la posibilidad de cálculos, que es muy, muy, muy frecuente. La siguiente. Ahora, dependiendo de la localización de los cálculos, son los síntomas. Entonces, si los cálculos están en tercio superior ureteral, entonces da un dolor en la región lumbar y en el hipocondrio. Ahí duele. Si está en la parte medial, solamente en la región lumbar. Pero si está en la parte más distal, o sea, bien próximo a la vejiga, entonces lo que vamos a tener es de que el dolor se va al genital. Por ejemplo, en ese cuadro usted ve que dice, duele fosa ilíaca izquierda y testículo izquierdo. Y si fuera mujer, les cuenta fosa ilíaca izquierda y labio izquierdo. O sea, ¿cómo se tiene más o menos una idea de dónde está el cálculo? La siguiente. La siguiente.
Con relación al cólico renal, es un dolor típico abrupto, empieza de pronto, así de pronto. Es un dolor intermitente, va y viene. No tiene posición antálgica, o sea, se echa, se para, se sienta y no hay cómo calmar ese dolor. Da mucha diaforesia y de repente suda bastante. Es un dolor que lo despierta. Ojo, con eso que van a hacer guardias. Doctor, estaba durmiendo y me despertó. Ajá, el dolor me despertó. Sospeche que no es un cálculo renal, por si acaso. Da intranquilidad psicomotora, lo que llaman sensación de muerte. La gente dice que se siente que se va a morir. ¿Sí? También da problemas de, de distensión abdominal y vómitos sin náuseas. Cuidado, que esto hace confundir mucho con problemas de vesícula. De vesícula, he visto confusiones severas de cálculo renal justamente por estos síntomas. Mucho cuidado con esto. Es raro que haya fiebre en esta etapa inicial y la magnitud del cálculo no se asocia con el tamaño. O sea, no significa que el cálculo más grande duele más que el chiquito duele menos, no. No se asocia con, vamos a ver después con qué se asocia. La siguiente. Importantísimo, para saber el tratamiento de un cálculo, requiero conocer el tamaño del cálculo. Ojo, miren lo que voy a decir. Requiero hacerle una ecografía, una urografía, una tomografía, o sea, cualquier método de imagen que me determine el tamaño del cálculo. Importantísimo. La siguiente. ¿Por qué? Miren, si el cálculo es menos de 5 milímetros, el 90% va a salir con tratamiento médico. Casi todos. Entonces, da posibilidad. Si el cálculo está entre 6 y 7 milímetros, sale más o menos el 50%. Más de 7 milímetros, 20%, y más de 10 milímetros, y es quirúrgico, no sale. Ahora, ¿cuándo intervenir un cálculo que aparentemente uno está dando chance de salir? ¿No? De más de 6 milímetros. Cuando hay mucho dolor, que no pasa con nada. No progresa, el cálculo simplemente no baja, sigue en el mismo punto desde que empezó hace un mes hasta otro mes. Y entonces, en esos casos, uno tiene que intervenir como si fuera quirúrgico. Así, lo maneja tal cual, como si fuera quirúrgico. La siguiente. La siguiente. Ya. Entonces, y cuando hablamos de manejo médico, ¿qué es lo más importante? Hidratación, líquidos abundantes. ¿Cuánto debe tomar el paciente? De 3 a 4 litros al día. Eso equivale a un vaso cada hora, por si acaso, de líquido, estamos hablando. También se puede antiespasmódico antiinflamatorio si hubiera dolor. Ejercicios livianos permiten que la piedra caiga por gravedad. Vegetales con fruta que tenga bastante citrato, ¿sí? Para modificar el pH de orina. También en el mercado hay sales de hidrato de potasio, por si acaso, que venden también. No debe haber infección urinaria ni estreñimiento. ¿Por qué? Se ha visto que la infección urinaria y estreñimiento lo que hace es que disminuye la peristalsis ureteral. Y lo que yo quiero es que justamente haya peristalsis para que ayude a botar el cálculo. Es importantísimo corregir esta. La siguiente. ¿Se pueden usar los bloqueadores de México? Sí. Ojo. Sí y solo sí está en uréter distal. O sea, el cálculo ya llegando a vejiga. Allí yo puedo utilizar tamsulosina, teracina, cualquier eso. Más frecuente tamsulosina. Ojo, esto fue pregunta examen de residencia. ¿Usted puede usar un alfa bloqueador en cálculo urinario? Sí. ¿Que se encuentra dónde? Tercio proximal, tercio distal, ¿dónde? Tercio distal. O cerca de vejiga. Listo. La siguiente. Bueno, acá había un cuadro, no sé por qué no salió, donde se veía que el cálculo más frecuente es oxalato de calcio. Y eso sí, ténganlo presente, porque viene bastante pregunta de examen de residencia y examen de NAN también. Oxalato de calcio es el cálculo más frecuente de la vía urinaria. La siguiente. Tratamiento. Si el cálculo es de calcio, sí, de calcio estamos hablando, entonces el tratamiento va a ser citrato de potasio, alcaliniza la orina y a la vez que hace que el citrato es un inhibidor de cristalización, muy bueno. Puedo usar tiacídicos, tipo hidrocloracida, tipo clotarión, de la familia, que se ha visto que tiene una muy buena respuesta. La siguiente.
El hiperparatiroidismo primario es un caso especial. En este caso tengo un adenoma de la glándula paratiroides. ¿Está bien? Y esto es lo que hace que aumente la hormona paratormona, la PTH. Por lo tanto, aumenta la absorción de calcio. Y hay hipercalcio y hipercalcemia. Pero también tengo esos casos, es la cirugía del adenoma. Y se acabó el problema. La siguiente. Diatesis gotosa es cuando el ácido úrico está elevado. ¿Está bien? O sea, el ácido úrico, y eso obviamente hace que tenga en la orina ácido úrico. Y produce esos cálculos, como ven en la imagen, que son unos cálculos de tipo romboidal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? El pH en estos casos es ácido. Entonces, la estrategia es hacer lo contrario, alcalinizar para que disuelva. Y lo alcaliniza con citrato de potasio, ¿sí? Y también puedo dar alopurinol en estos casos. La siguiente. Cálculo de cistina. Miren la figura, son cálculos hexagonales. Así se ven tal cual. 1 o 2% de los cálculos, por lo tanto, son cálculos raros. Son cálculos usualmente que se ven en niños. ¿Por qué? Porque es un problema metabólico de los aminoácidos dibásicos. Entonces aquí tengo que tener este problema. Bueno, ¿qué hago en este caso? Otra vez, el pH es, por lo tanto, tengo que alcalinizar, otra vez citrato de potasio. También restringo el comer carnes, porque tiene mucha metionina, que es precursor de cistina. Y en estos casos, observen, doy, doy acetazolamina, dipecilamina, salmecato-propecina. Estos son específicos solamente para cistina y nada más que cistina, por si acaso. La siguiente. Y esta es la vedette. Cálculos infectados. ¿Por qué? Porque esto es diferente a todo. Acá el pH es alcalino. ¿Sí? Miren la forma. Se forma como rectángulos, cuadrados. ¿No? Dice mucho forma en caja de ataúd. Usualmente el pH es alcalino, es 7.5. Y la pregunta es, ¿y por qué es alcalino? Lo que pasa es que aquí entran bacterias que se comen la urea para formar amonio. Si una bacteria metaboliza la urea, se dice que una bacteria es ureolítica. Y le digo porque esto ha venido en pregunta examen, no mía, sino de residencias. ENAM ha venido. Gérmenes ureolíticos, ¿qué es eso? Son los gérmenes que se comen la urea para formar amonio y esto pasa en los cálculos infectados. Pregunta, ¿germen más frecuente que produce esto? Proteus, sobre todo el Proteus mirabilis. Otra vez pregunta examen. El Proteo mirabilis es el germen más frecuente que encontramos en cálculos o de estrubita o de fosfato amónico magnésico. Todos son sinónimos, repito, fosfatos infectados, de estrubita o fosfato amónico magnésico. Todos esos son sinónimos. ¿Está bien? Listo. Entonces, si yo tengo un cálculo que se produjo por infección, bueno, antibióticos, el antibiótico no penetra en el cálculo. Hay que dar tratamiento porque tiene una muy mortalidad, porque hay gérmenes. Y esto puede producir incluso hasta sepsis. Ha habido casos serios por esta causa. Y aquí en este caso también tenemos acetazolamida, que es un medicamento que lo que hace, trata el cálculo infectado. Ácido acetilocsámico. Ácido acetilocsámico. Pero, ¿cuál es el problema? Que tiene muchos efectos colaterales. Mucha náusea, mucho vómito, mucha diarrea, mucha cefalea. Tanto así que a pesar de una buena respuesta, el paciente deja el tratamiento por los efectos colaterales. Es el problema con el ácido acetilocsámico. Sin embargo, les digo, esto de ácido acetilocsámico viene frecuentemente en la prueba de examen. ¿Por qué? Porque solo se utiliza en cálculos infectados, nada más. La siguiente. Ajá. Y cuando hablamos de cálculo coraliforme, miren, forma de coral, usualmente son cálculos infectados. ¿Está bien? Estos cálculos son grandes, miren el tamaño, tiene 7 centímetros, o sea, grande, 6, 7 centímetros, hasta 8. Adopta la forma de los cálices mayores, ven las cálices menores, la pelvis, o sea, adoptan la forma. Y usualmente cuando hablamos de cálculo infectado, a pesar que no es solamente por fosfato amónico magnésico, sin embargo, se toma casi como sinónimo de los
magnésicos. La siguiente. Cirugía. ¿Cuándo se indica cirugía? Ya estamos hablando de tratamiento quirúrgico. Cuando fracasó la litotripsia, cuando fracasó la endoscopía, el cálculo es coraliforme. Repito, indicaciones de cirugía. Cuando el cálculo es grande, coraliforme o fracasó la litotripsia o la endoscopía. En esos casos hago cirugía. La siguiente. ¿Cuándo hago la paroscopía? Solamente se indica si el cálculo está en uréter superior o medio, nada más. La siguiente. Urétero-renoscopía, también hay una imagen que no salió ahí. Es un equipo que entra como si fuera un cistoscopio y se va por uréter hasta arriba. Hay dos equipos, el rígido, que tiene casi todos los hospitales de Perú, es, llega solamente hasta vejiga y uréter inferior. ¿Por qué no más? Porque el uréter tiene curvaturas y podría perforar el uréter de manera inadvertida. De cuidado. Inflexible, que es nuevo, pocos hospitales lo tienen, sí, como al ser flexible se adapta a la forma de uréter y puede ir por todo el uréter, no hay ningún problema. La siguiente. Y esta es la nefrolitotomía percutánea. En estos casos, nefrolitotomía percutánea, lo que hago es, observen, hay un equipo chiquito que se llama nefroscopio, se hace una incisión por la región lumbar y por ahí se mete el equipo, guiado por equipo rayos X, o sea, nos guiamos con un fluoroscopio. Y con esto puedo romper cálculos que están en la pelvis o en el ureter tercio superior. Ahí está indicado. Pero ojo, ojo, aquí hay un detalle más. También lo puedo usar para la técnica sándwich. ¿Y cuál es la técnica sándwich? Es la mezcla de nefrolitotomía percutánea más litotomía tracopórea por onda de choque. Repito, pregunta examen. Nosotros dejamos que esa pregunta, sino que lo toman en residencia en la INAM. Entonces, técnica sándwich es la mezcla de nefrolitotomía percutánea más K, cuando el cálculo es coraliforme. Cuando el cálculo es coraliforme, le indico la técnica sándwich, que es nefrolitotomía percutánea más litotrice tracopórea por onda de choque. La siguiente. La siguiente. Ajá. Y otra vez, la vez de nuestras técnicas es la litotrice tracopórea por onda de choque. El 85% de todas las técnicas quirúrgicas usualmente van a litotripsia. O sea, un procedimiento muy frecuente. ¿Cómo funciona? Porque me preguntan, doctor, ¿cómo es posible que el sonido rompa cálculos? No son ondas sonoras. Dice que lo fragmentan por ser ondas acústicas supersónicas pulsadas, que se focaliza el cálculo y que al ser no flexible, no elástico, se rompe. Doctor, no he entendido, doctor. Este es simple, es la ley de inercia. Si tengo un carro malogrado, ustedes lo empujan. ¿Estamos de acuerdo? Pero al comienzo no pueden hacer fuerza. ¿Por qué? Porque por la inercia, todo cuerpo estático no quiere perder lo estático. Por lo tanto, requiere mucho esfuerzo. Pero una vez que lo vencieron, suavecito, se va nomás. O sea, vencieron la inercia. En eso mismo se basa esto. Viene la onda y choca contra la piedra no se quiere mover. Tengo una fuerza que no se quiere mover, más otra fuerza que lo empuja. Conclusión, se rompe la piedra. Y pues son ondas pulsadas. O sea, no es una onda continua por pulso, o sea, golpea. Tac, tac. ¿Por qué? Porque le rompe la inercia, crea la inercia. Rompe la inercia, crea, así es. O sea, no deja de romper la inercia. Rompe la inercia y otra vuelve a que se ponga estático. Así es como funciona. Indicación de litotripsia. 3. Cálculo menor de 2 centímetros. Cálculo de menos de 1000 unidades Hansfield. ¿Qué son unidades Hansfield? Son unidades de dureza. ¿Quién me da ese dato? Ese dato me da la tomografía. Y tejido celular subcutáneo menor de 10 centímetros, o sea, grasa. Ese panículo hiposo, y otro 10 centímetros es bastante claro. Pero vea que estas reglas fueron hechas en Estados Unidos y Europa. Y ahí hay obesidad.
Yo he visto gente, igual, grandazo, 1,80 m, pero panículo de 20 centímetros. ¿Y por qué no más de 10? Porque la onda que penetra, como viene en figura ahí, hasta el cálculo, tiene una penetración de 13 a 15 centímetros. O sea, si tiene más de 10, probablemente la onda se quede en la grasa y no llegue al cálculo. Tiene necesidad que este panículo no sea tan grande. La siguiente. La siguiente. Ahora, la siguiente. ¿Me escuchan? Se está reconectando. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Hablaremos ahora, al final las preguntas, hablaremos ahora, ya, disfunción sexual eréctil, el tema de fondo. La siguiente. La siguiente. Creo que la doctora no me escucha. Ya. ¿Qué cosa es la disfunción sexual eréctil? ¿Sí? O sea, lo que antiguamente se conocía como impotencia. Es la consistente o recurrente incapacidad de un hombre para conseguir y o mantener una erección suficiente para un adecuado desempeño sexual. Bueno, hasta ahí, doctor. ¿Y eso para qué me sirve? La línea importante. Viene un paciente, me consulta y me dice, doctor, me cuesta erectarme. Ah, ya, fácil. Pero vi el otro caso, doctor, ¿me erecto bien? Sí, bien, bien, estoy bien. Pero cuando ya en plena relación, en pleno coito, siento que se baja. Ya no mantiene la erección. ¿Es disfunción eréctil? Sí. Oye, pero penetró bien, sí, pero no lo puede mantener. Y eso ya se considera disfunción eréctil. La siguiente, la siguiente, ya. Esta es una imagen donde ven el corte del pene. Y observen el corte transversal, cómo el pene se dilata cuando hay una erección y baja cuando no hay erección, o sea, cuando hay flacidez. Esa dilatación son lo que se llama lagunas del cuerpo cavernoso, que se llenan de sangre cuando hay una erección. Pero, y ahí viene el pero, si ustedes observan bien, esas lagunas están tapizadas por endotelio, no por epitelio, como el que tiene la piel de afuera, ¿no? Este es endotelio, o sea, es el mismo tejido que tapiza arterias, que tapiza corazón. Y si esto es cierto, entonces cualquier cosa que lesione endotelio, lesiona también la función peniana. Ajá, gran detalle. Segundo, miren sobre el endotelio que hay una línea que es el músculo. O sea, cuando hay una erección, como en la imagen de la derecha que ven dilatado, el músculo se relaja, por lo tanto llena de sangre, hay erección. Pero cuando está en flacidez, el músculo se contrae. Por lo tanto, las lagunas se cierran y por lo tanto hay flacidez, ya no hay erección. O sea, en pocas palabras, para erectarme requiero que el músculo esté relajado. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el músculo tiene que funcionar. Son músculos que rodean a las lagunas de los cuerpos cavernosos. La siguiente. ¿Y eso para qué me sirve? Ajá, aquí tenemos un músculo, que es un músculo liso, y miren cómo hay un neurotransmisor que activa todo, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico en este momento actúa como un neurotransmisor, ¿sí? Sí, tanto las células endoteliales como las células nerviosas no adrenérgicas, no colinérgicas, ¿sí? Entra a la célula y luego sigue varias vías metabólicas, porque acuérdense que dijimos que era un neurotransmisor. Solamente va a activar la guaniciclasa. Si termina en asa, significa que es una enzima. Ajá. La cual va a hacer, la cual va a hacer de que un sustrato, porque es enzima, cambie. Entonces, el GTP, el guanitrifosfato, pasa a GP cíclico, que por hacer una proteína sinasa, activa los canales de calcio y hace que el calcio salga. Y si a un músculo le falta calcio, se pone flácido. Así de simple. Ya no hay erección.
Ahora, obviamente tiene que haber un mecanismo de feedback o retroalimentación negativa, porque no va a estar ¿cómo se llama? En erección permanente. Entonces, ¿qué cosa es? Vean otra enzima, la fosfodiesterasa 5, cambia esto. Ven abajo, no logran ver la figurita, y pasa 5-GMP, que ya no tiene capacidad de activar la proteína sinasa. Y ahí para el proceso. La siguiente. Entonces dijimos que había dos vías metabólicas. Una vía metabólica que hicimos de la guanidina ciclasa, y la otra vía que es la adenina ciclasa, donde el sustrato es el ATP, adenosíntrifosfato. ¿Te das cuenta? Y aquí está activado por la prostaglandina E1. Entonces conocemos dos vías metabólicas que pueden producir erección. La siguiente. ¿Cuáles son las causas orgánicas de disfunción eréctil? Vasculares, o sea, por ejemplo, la clásica arteriosclerosis, da problemas, por supuesto que sí. Por eso que comen grasa, que es rico, a la larga está lesionando endotelio, que lesiona función eréctil. Neurogénicas, cualquier cosa que impida la señal del cerebro al pene, da problemas. Por ejemplo, un traumatismo vertebromedular, un traumatismo encefálico, mielitis, ¿se dan cuenta? Todos esos problemas. Hormonales, todas las endocrinopatías dan disfunción eréctil, pero la cabeza, ¿cuál es más frecuente? Diabetes mellitus. Muy, muy, muy frecuente. Se calcula que el 60% de diabéticos tiene problemas de erección, lo cual es muy, muy, muy significativo. ¿De acuerdo? Y finalmente, medicamentos. ¿Hay medicamentos? Sí. Hemos visto que de pronto los antidepresivos, ansiolíticos, producen eso. Y he tenido inclusive pacientes con medicamentos para la gastritis, tipo ranitidina y algunos AINES. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Dice, si yo tengo un paciente que me dice, doctor, desde que usted me dejó esta pastillita, ¿sí? Ya no me erecto. ¿Me da la culpa de la pastilla? Sí, echen la culpa. ¿Qué deben hacer? Cambiarla, rotarla. Si estaba tomando la renina, cambia la renina por otro medicamento, ¿te das cuenta? Pero sí, los medicamentos, y la lista es bien grande, pueden producir disfunción. La siguiente. Causas psicógenas, la depresión. No sé si me deprimo porque no me erecto o no me erecto porque me... o los dos, pero también hay que tratarlo y es frecuente. Ansiedad de desempeño. Somos una cultura machista, doble moral. En esa cultura machista, ¿sí? Ahí tenemos de que todos quieren quedar bien, ¿no? Todos casanes. Ya, eso crea una ansiedad. Hoy día podré, hoy día no podré, hoy día quedaré bien, quedaré mal otra vez, ¿qué pasará? ¿Te das cuenta? Entonces, eso genera lo que llama la ansiedad de desempeño. Es muy frecuente en nuestra cultura machista, bastante frecuente. Motivo de consulta. Problemas relacionales, problemas de pareja. Y es lo más frecuente cuando ella lo engañó y él la perdona. ¿Sí? Entonces, en este caso, la disfunción eréctil se vuelve una venganza contra la pareja. También oír eso. Problemas psicosociales, o sea, de pronto, como ahora, ¿no? Hay problemas del gobierno, acá, allá, y eso te estresa, ya no puedes estar tranquilo, ¿no? Entonces, pues, también hay. Y el estrés. El estrés. Doctor, tengo mi curso de urología, tengo que presentar exámenes, seminarios, el caballero está totalmente ansioso y eso produce disfunción eréctil. También se observa. La siguiente. La siguiente. Entonces, actualmente se habla de una mezcla. Difusión. Se saltó. Retroceda, por favor, uno. Retroceda. Se habla de una mezcla. Difusión eréctil tanto de causa psicógena como orgánica. O sea, uno lleva a la otra, por supuesto. La siguiente. Ahora sí, la siguiente. Dentro de la prevalencia de disfunción eréctil, mire, en el año 1995 habían 152 millones de hombres con disfunción en el mundo. Se calcula que para el año 2025 van a haber 322 millones de hombres con disfunción eréctil. Bastante, ¿no? O sea que no están solos. La siguiente. ¿Qué dice el laboratorio? Ya sospecho, el paciente dice que no se erecta. ¿Podría hacer alguna prueba? Sí, una glucosa.
Dijimos que los diabéticos lo más frecuente, así que buscaremos diabetes. Creatinina de función renal. Muchos tienen problemas de disfunción eréctil por el problema renal, también es cierto. Perfil lipídico, dijimos que el endotelio, eso que tiene colesterol elevado, le gusta toda la comida, ahora que estamos de todo delivery, ya pues eso aumentó bastante. Y el perfil hormonal mínimo, pongo un asterisco. ¿Por qué? Porque no lo piden todas las guías. La guía americana y europea sí la pide. Las guías latinoamericana, Argentina, Brasil, Perú no tiene, no piden. ¿Por qué? Si yo tengo un paciente que me dice, doctor, yo quiero, pero no puedo, ¿qué significa eso? Que tiene líbido, tiene deseo sexual. Y si tiene deseo sexual, entonces este paciente no requiere dejar testosterona prolactina. ¿Para qué? Porque esto tiene que ver con la libido. Pero si el paciente me dice, doctor, ¿sabe qué? No me erecto, pero tampoco quiero, no tengo ganas. Entonces, y la pregunta, ¿y por qué están en consulta? Por la mujer. Ella pues me trae, ella quiere que me evalúe, pero yo estoy tranquilo. Ah, ya, entonces aplico testosterona prolactina. Doctor, yo quiero todo el set para evaluación hormonal. Muy bien, entonces le piden hormona luteinizante, pretendido de estrógeno, estradiol, 17 de testosterona para evaluar. La siguiente. Evaluación peniana con la prueba de turgescina nocturna. ¿Qué es eso? Es el uso de Regiscan. Esta es una maquinita que se coloca en la pierna y tiene dos anillos. Una que va a la base del pene y otra que va al surco balano prepucial, así como el dibujo. ¿Para qué se pone esto? Se sabe que el pene en las noches se erecta de manera involuntaria 3 a 5 veces. ¿Por qué? Para que se oxigene el pene. El pene en flacidez es ácido, pH ácido. Entonces necesitamos que oxigene, que recambie sangre, y para eso requiere erecciones. Y por eso que en las noches hay esas erecciones, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve la maquinita? Si viene un hombre con disfunción eréctil y yo no sé si es psicógena u orgánica, le pongo la maquinita. ¿Y cómo traduzco? Si en la noche se erectó, significa que el problema es psicológico, porque se erecta, está bien, ¿eh? Pero si en la noche no se erectó, significa que es orgánico, porque aún durmiendo no se erecta. Puede hacer esta máquina. La siguiente. Año 1998 aparece Viagra y se reporta a la FDA 4 casos de muerte. La pregunta es, ¿se murieron por Viagra? No, esa es la pregunta mía. Entonces, se dieron cuenta que no, que al final había sido el ejercicio físico. El acto sexual es un ejercicio físico. Por lo tanto, si este señor, y cuando toma la pastilla, muchos ya se sienten como de 20, otra vez no, ya, yo tengo 80, 70 años y ya me siento de 20, pues ya, y quiero hacer pirueta, maniobra. Entonces, ¿qué pasa? Consume oxígeno, y eso llevó a infartos. Entonces, se crearon muchos protocolos, y uno es este, que es el argentino. ¿Qué dice? Si no tengo ninguna enfermedad cardiovascular, tengo menos de 50 años, menos factor de riesgo y asintomático, o sea, joven, no requiere mayor evaluación y le das la pastilla, cualquier tratamiento. Pero si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular, grado 1 2, y o mayor de 50 años, y dos factores de riesgo, por ejemplo, es fumador y diabético, o es hipertenso y sedentario, no juega ni fulbito, o de pronto tiene hipercolesterolemia y fumador, ya, bueno, cualquiera, mezcle como quiera, o síntomas cardiovasculares, le hacen la prueba de esfuerzo. ¿Qué es eso? Es la clásica que lo pone en una sillita y lo hacen correr una bicicleta, ¿sí? Y miden el consumo de oxígeno y calorías en METs. Si sale mayor de 6 METs, no requiere mayor tratamiento. Si sale menor o igual, miren, igual a 6 METs, reevaluación por cardiología. No le pueden dar ningún tratamiento. No le pueden dar, por si acaso. No. ¿Está bien? Y si tienen una enfermedad cardiovascular grado 3, 4, ya de frente al cardiólogo, ya que no lo trate. Cualquier tratamiento se va a morir por la actividad física que significa el sexo. La siguiente. ¿Cómo lo trato? Disfunción eréctil. Primero, modificar estilo de vida. No fumar,
Se ha visto que el fumar produce disfunción eréctil, porque lesiona el endotelio. Hay trabajos que dicen que fumando 2 cigarrillos 20 minutos antes de un coito disminuye la erección de manera significativa. Limitar o evitar el alcohol también. Doctor, escuché a un paciente, doctor, pero yo cuando tomo alcohol mejoro. Lo desinhibe, por supuesto, pero 1 o 2 vasitos, pero no 1 o 2 cajas, ¿me entiendes? Ese es el problema. Dieta saludable, y esta es la parte que muchos no comprenden. Dijimos que endotelio es el problema, por lo tanto, si yo tengo mucho colesterol en sangre, cambien, pues, bastante de ensalada y van a ver cómo mejoran. Y lo peor, ejercicio regular. Doctor, yo vengo porque no me erecto y usted manda a hacer ejercicios. Lo que pasa es que si yo mejoro el sistema cardiovascular y mejoro endotelio, mejoro la función peniana. Así de simple. La siguiente. Ya hablamos de cambiar los medicamentos, ya lo mencionamos. La siguiente. Orientación psicosocial. O sea, acá vamos de la mano con el psicólogo y aquí si hacemos terapia o tratamiento coadyuvante, buscamos disminuir la ansiedad. Nos interesa todas las técnicas cognitivo-conductuales que habéis visto que es mejor que el tema sexual. Técnica de estimulación sexual. Señores, estamos en el siglo XXI y sin embargo hay mucho analfabetismo sexual. Así, tal cual. El Internet ha sido un gran problema. ¿Por qué? Muchos de los datos que mencionan son falsos. Cuando hay un blog y escribir lo que se dé la gana. Entonces, ¿cuánto de la información que yo leo es real? Poca, aunque no lo crean, poca. Por eso es que hay poco conocimiento, les digo. Lamentablemente, en esto incluye médicos. Les digo, muchos de mis pacientes son médicos. Claro, en medicina solamente hay 3 ramas de la medicina que tratan el tema sexual, que es urología, ginecología y psiquiatría. Y les digo, no todos los urólogos, no todos los ginecólogos, no psiquiatras quieren ver estos temas. ¿Por qué? Porque requiere tiempo. Cuando yo veo un paciente con estos problemas, tengo que hacer una consulta a él, una consulta a ella y una consulta a los dos. Y esto me da 3 versiones del problema, por si acaso. Entonces, y para que un paciente se suelte todos sus temas internos que no le contaría a nadie, es tiempo. Hasta que te suelta todo, ¿ya? Pero eso requiere. Entonces, yo tengo colegas urólogos que me dicen, pero ¿para qué tanta cosa cuando con una cirugía gano mucho más? Es cierto, una cirugía gana más, pero acá el tema es ayudar a los pacientes. Entonces, lo que hacemos en la parte de andrología, que la parte visual, nos interesa manejar todo esto. Y el entrenamiento de comunicación de pareja es importante acá. Les digo, muchas parejas no hablan temas sexuales. Yo he tenido pacientes que están diciendo, no, tenemos 7 hijos, 5 hijos, y habla tema sexual, claro, pero él nunca le ha preguntado qué posición le gusta más, cuánto tiempo le gustaría más, cuáles son sus fantasías sexuales. No hablan de esos temas, no hablan, así les digo. La siguiente. Y dentro del medicamento que se utiliza en estos casos tenemos a la cabeza sildenafilo, fue el primero que apareció, el que ustedes conocen como Viagra, ¿sí? Se da 50 miligramos 1 hora antes del coito. Y según eficacia y tolerabilidad, puedo subir a 100 miligramos o bajarlo a 25. Por ejemplo, doctor, usted me dejó 50 miligramos y me erecté bien, pero me duele la cabeza. Bájalo a 25. Doctor, tomé 50 miligramos, pero quedó más o menos. O sea, respondió, pero no como quisiera. Le subo a 100 miligramos. O sea, dependiendo de la respuesta, yo puedo bajar o subir la dosis, lo que significa. Fue aceptado, estamos hablando del año 2000, hace 21 años. Tenía 300 millones de tabletas vendidas en esa época. Se consumía un Viagra, y pongo nombre porque ese era lo que le metieron en ese momento, cada 6 segundos. Estamos hablando en el mundo. Y había sido aprobado en más de 150 países. ¿Sí? Entonces, y le digo todo esto porque como hubo el caso de la muerte, se pensó que había sido por el Viagra y después se demostró que en realidad había sido por el tema de la resistencia, o sea, de los METs. Contraindicado, nitritos o nitratos. Siempre, jamás, nunca darle cuando toman. ¿Cuáles son los nitritos y nitratos? Eso que dan ustedes cuando el paciente ha tenido dolores precordiales o infartos. El famoso isosorbide que se pone bajo la lengua en parches,
Ya. Si el paciente toma eso y ustedes le dan Viagra, lo matan. Literalmente lo matan. ¿Por qué? Porque es una hipotensión que nadie lo saca, por si acaso. Entonces, total, ninguno de estos medicamentos que se dan para la erección se dan con nitritos o nitratos, jamás. Es una iatrogenia, por si acaso. Le digo, se dan a la cárcel, cuidado. Y si tengo dudas del paciente, ¿le haré o no le haré? Porque he tenido colegas que, ¿por qué no da la pastilla? Y si le da infarto y se muere, bueno, señor, si tienen duda, hágale prueba de esfuerzo. Y se acabó. Sale medio 6 meses con toda tranquilidad. Sale menos, manda al cardiólogo. Y se acabó el problema. Listo, la siguiente. Para que vean un cuadro que es dosis-respuesta. A más dosis, mejor respuesta. A 25 miligramos su respuesta es 63%, a 50 76% y a 100 84% de respuesta, lo cual es muy, muy, muy significativo. La siguiente. Tadalafilo, este es otro medicamento, también otro inhibidor de fosfato 5 igual que el tadalafilo, que el sildenafil anterior. Dosis 20 miligramos 30 minutos antes del coito. ¿Qué es lo más interesante de este medicamento? Que dura hasta 36 horas. Obviamente con estimulación, pero 36 horas. Ahora, no significa, ojo, que va a estar directo a 36 horas, porque eso es un error. Doctor, o sea, va a estar 36. No, no va a estar directo a 36 horas. En ese lapso de tiempo va a tener elecciones. Pues le llaman la pastilla de fin de semana, da mucha espontaneidad. Toma la pastillita y está con la pareja todo el sábado y el domingo mediodía, ya está. Ahora, se toma demanda, ¿sí? Y la acción es a partir de 30 minutos. También la siguiente, bueno, no se ve bien el cuadro, pero ha aparecido la de 5 miligramos toma diaria. O sea, una cosa es el paciente que quiera mejorar su desempeño sexual y le doy 20 miligramos solamente cuando tenga relaciones, y otra cosa es el paciente que le das terapia sexual. Y entonces el paciente que tú quieres una terapia sexual le das 5 miligramos toma diaria todos los días, tenga o no coito. Pero, también, y este cuadro es muy interesante porque se ha demostrado que también lo puede utilizar en hiperplasia prostática benigna. O sea, tal cual una tansulosina lo puedo utilizar. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene problema de próstata y a la vez no se erecta, le puedo dar tadalafilo, toma diaria, y con eso mejora tanto la orina como el tema de erección. Entonces, mato dos pájaros de un solo tiro. Muy bueno. La siguiente. Y ahí en Perú también. La siguiente. Alprostadilo. El alprostadilo es un medicamento, la propiedad de uno, que se coloca tanto dentro de la uretra o como inyecciones en el pene. Ojo, ninguno de los hay en Perú, se los digo, porque hubo, pero el Viagra los mató. En el mundo todavía existe. El que se coloca en uretra, se colocaba y se absorbía vía uretral. El otro se inyectaba en el pene. Los dos actúan por la vía de los alfa-adrenérgicos, o sea, del ATP, ¿sí? La intrauretral daba dolor en pene, a veces sangraban, pero el intracavernoso, la inyección, el peor problema es el priapismo. ¿Qué es el priapismo? La erección prolongada y dolorosa. Que esté erecto horas. Al comienzo el paciente feliz, pero cuando hay más de 4 horas ya dolor, porque es una sangre que no cambia, no tiene recambio, no se oxigena, por lo tanto de isquemia. Y ojo, que después de las 4 horas es una emergencia urológica. Tiene que ir al urólogo sí o sí, porque después de 6 horas empiezan las lesiones irreversibles. O sea que existe la posibilidad que este paciente ya no se vuelve a erectar. Entonces, mucho, mucho cuidado. Y cuando está contraindicado estos medicamentos, cuando el paciente tiene anemia falciforme, mieloma múltiple, leucemia o deformación de pene. ¿Por qué? Porque todo esto puede producir un priapismo espontáneo. Por eso. La siguiente. El vacuum, que es una maquinita que se coloca en el pene, que lo que producen es presión negativo, traducción, succión. Succiona el pene, lo llena de sangre, una que está llena de sangre, vean la figurita. En la figurita 3 hay una ligadura, ven esos blancos que están en la base del pene. O sea, esa ligadura ajusta el pene con la sangre dentro y de tal manera que el paciente puede tener un coito por 20 minutos. Termina el coito, mira la figura 4, salga la ligadura, la sangre retorna y listo.
todo bien. Ese método es muy utilizado sobre todo en Europa. En Europa. Estados Unidos no, a Estados Unidos le gusta más la pastillita, la inyección. Pero en Europa se utiliza mucho el vacuum, por si acaso. Y va muy bien con los pacientes. La siguiente. Prótesis peniana. Es aquel paciente que no respondió a nada. Doctor, me han puesto inyecciones, me han puesto pastillas, el vacuum, nada mejora. Entonces, cuando ya no mejora nada, le pongo, ¿qué cosa es prótesis? Es un tubo de silicona que le pongo dentro del pene, en el espacio de los cuerpos cavernosos. Y con eso produzco una erección. ¿Está bien? Problemas de que el 10 a 15% de pacientes me hacen un problema de ¿cómo se llama? Me hacen un problema de que pierden, o sea, rechazan este cuerpo extraño. Entonces, cuidado, cuidado. Hay ese problema también. Este, y la prótesis peniana, el que le va bien por si acaso. He tenido pacientes que le va muy bien con el tema sexual, pero he tenido pacientes que a veces la paciente se queja de que no es como una erección normal. Y por supuesto no es normal. Pero mejora bastante. La siguiente. Patología escrotal. O sea, estamos siguiendo, de acuerdo así, o sea, lo que sucede dentro del testículo. La siguiente. Por ejemplo, uno, varicocele. El varicocele es las venas del plexo papiliforme, vean cómo se dilatan, ¿sí? O sea, son varices de las venas del testículo, que a su vez producen inversión de la corriente sanguínea, ¿sí? A los 15 a 25 años es muy frecuente, ¿sí? 3 a 20% de la población tienen esto, por si acaso. 40% de hombres infértiles van a presentar varicocele. 70% de estos varicoceles son en el lado izquierdo, 1% del lado derecho y 21% bilateral de varicocele. La siguiente. ¿Por qué se forma? No está bien establecido, sin embargo, se ha visto que en el testículo izquierdo de la desembocadura, ya le dije la teoría, las venas espermáticas van directamente a la vena renal. Por lo tanto, como cae en ángulo 90, pues ahí puede caer. O no, es un daño de las válvulas. O sea, las válvulas de la vena cae la sangre y por eso es. O no, es un pinzamiento de la arteria mesentérica sobre la vena. O sea, como digo, no está bien aclarado el tema. La siguiente. Grados. Un varicocele grado 0 es no detectable. Por examen físico, pero sí por ecografía. Un varicocele grado 1 se palpa solamente cuando está de pie maniobra de Valsalva. Si no, no lo palpa. El grado 2 se palpa de pie sin Valsalva. O sea, ¿para qué Valsalva? Puje, hace fuerza ya. Ahí veo recibe varicocele. Y grado 3 es aquel que se ve sin maniobra de Valsalva. Está de pie, va a estar de pie y yo lo veo. Y todo veo y ahí veo la dilatación. Entonces, ahí está. La siguiente. Examen auxiliar, le puedo hacer ecografía, Doppler, o venografía. ¿Sí? La venografía no se utiliza. ¿Qué cosa es venografía? Colocar estás encontrarte en la vena para ver. Pero actualmente ya no utilizamos eso. La siguiente. La siguiente. Tratamiento quirúrgico, ¿sí? Indicaciones cuando el dolor poco soportable, infertilidad, estética o daño testicular. En esos casos se indica la cirugía. Tipo de cirugía abierta, ¿sí? O laparoscópica. En esos casos se puede hacer este varicocele. La siguiente. Deferentitis. La deferentitis es la inflamación del conducto. Miren la imagen. El semen de pito de conductos eyaculadores. Ahí tengo el deferentitis, que es un proceso inflamatorio que en realidad es la propagación de gérmenes. O sea, el germen en realidad, lo explico, viene de la próstata. Ingresó vía uretra, llegó a la próstata y de la próstata está viajando por el deferente y se está yendo al testículo. O sea, la deferentitis es un paso nada más, es un camino.
que si ustedes no hacen nada, lo siguiente que va a pasar es que va a producir una epidimitis y después una orquitis, el testículo se va a inflamar. Ahora, un caso especial es cuando se engrosa en la tuberculosis genital. Y ahí tenemos el clásico el signo que es patognomónico, que se llama cuenta de Rosario. O sea, si yo toco un referente y lo toco como si hubiera bolitas, llama cuenta de Rosario, ese es patognomónico de tuberculosis genital. Ojo, y digo patognomónico. ¿Qué cosa es patognomónico? Condición única y suficiente para hacer el diagnóstico de una enfermedad. La siguiente. La siguiente. Quiste epidídimo. Quiste es solamente una bolita de agua. Nada más. Frecuentemente indoloro. Está lleno de líquido que puede contener espermatozoides, ya no vivos. No requiere tratamiento a menos que cause dolor o molestia. Ojo, no todo quiste se opera. Vean las imágenes, ven, son bolitas de agua, ¿ves? En la ecografía se ve negro, pues agua nada más, no hay otra cosa. ¿Está bien? Pero, usualmente el tratamiento es observación. A menos que sea muy grande, de efecto de masa, siento que pesa, siento que jala, a menos que yo vea de que es tan grande que duele, que molesta, ¿entienden? A menos que eso impida caminar, impida la deambulación adecuada. O sea, bueno, ahí es donde yo no hago. La siguiente. Quiste de cordón. Acuérdense en embriología, dijimos que el testículo desciende de la región lumbar hacia la región escrotal. En ese descenso jala algo de peritoneo, el cual se colapsa, ¿sí? Pero es que este proceso vaginal de pronto hay una parte que no cierra. Ahí ven la figura y quedamos como un globito. Y eso forma el quiste del cordón, ¿sí? Vean la figura cómo se ve en el niño, pues el niño. Y en este caso el tratamiento es quirúrgico. Nos vemos la parte quirúrgica. ¿Está bien? La siguiente. La siguiente. Ajá, listo. Bueno, a ver si hubiera alguna pregunta. Estamos yendo. Si hubiera disculpe, se cortó mi internet. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces, señores, muy agradecido. Ya las clases se las pasé con la delegada, así que no hay ningún problema. Entonces, gracias, señores. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Ya, gracias, hasta luego.